Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Amén. Bueno, como tema, como título, traigo ¿qué hemos hecho? Es una pregunta. ¿Qué hemos hecho? Y objetivo, reconocer que no estamos llevando una vida agradable ni correcta delante de Dios y determinar entregarnos a Él como el único Dios verdadero para acceder a la salvación y vida eterna que el Señor Jesucristo nos da. Bueno, como introducción, traigo un pequeñito resumen de la historia de Israel, digamos, muy resumido, pero para que nosotros podamos entender un poco más. Desde los principios, desde el principio bien, Dios escogió a Abraham. Dios lo llamó. Abraham estaba casado, como muchos sabemos, con Sarai, bueno, en ese tiempo con Sara, y ella era estéril, ella no podía tener hijos. Era complicado que Abraham pudiese tener hijos, era muy difícil. Naturalmente, cuando una persona es estéril, pues ya uno como que eso lo ve perdido. Pero pues llegó aquí el Señor, Dios Todopoderoso, que tiene el control de todo y que puede cambiar las leyes naturales, las leyes que nosotros tenemos terrenalmente y hacer todo diferente. Entonces Dios le dio a Abraham un hijo y a través de Isaac, quien fue su hijo, y Jacob, formó al pueblo de Israel. Les prometió una tierra, les prometió una descendencia y también les dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego, tiempo después, Israel quedó esclavo en Egipto. Pasaron muchísimos años siendo ellos esclavos, pero el Señor, a través de Moisés, ¿qué hizo? Los liberó. Hubieron muchas milagros, ¿sí? Como muchas pruebas, vemos las 10 plagas, todo eso, y por medio de ello Dios liberó a Israel. Pero resulta que en el desierto Israel fue un poco desobediente, se quejaba demasiado de que Dios los hubiese sacado de Egipto, donde según ellos estaban muy bien, para llevarlos a pasar necesidades en un desierto. Entonces, debido a esa desobediencia, pues el Señor los tuvo 40 años por el desierto hasta que los llevó a esa tierra prometida con el liderazgo de Josué. En lo largo de la historia, Dios levantó jueces y reyes, construyó el templo y después de Salomón, el reino se dividió. Se quedó Israel y quedó el reino del norte y quedó el reino del sur. El reino del sur estaba conformado por Judá y por Benjamín, y el reino del norte por las otras 10 tribus. Y en este caso, em, bueno, también el Señor siempre estuvo llamando, enviando profetas para que le hablaran al pueblo de Israel y para que ellos se arrepintieran, para que ellos se volvieran a Él. Y siempre Dios mostró su misericordia para con ellos. Si vemos cuando ellos estuvieron en el desierto, Dios fue quien los cuidó, quien los sustentó. Él fue el que los estuvo protegiendo todo el tiempo. A pesar de eso, el Señor siempre estuvo con ellos. En este caso, Jeremías se dirige principalmente a Judá y Dios nos muestra que Judá persistía en el pecado a pesar de las advertencias. En los capítulos previos se revela que no había justicia, que los líderes engañaban y que también practicaban la maldad. Jeremías 8:6 nos habla de que Dios escucha y que el pueblo no procede rectamente, que no hay nadie que se arrepienta preguntando ¿qué he hecho? Sino que cada uno sigue terco su camino como el ímpetu del caballo frente a la batalla, mostrando la dureza de su corazón y sin meditar que ello lleva a enfrentar el juicio
divino. Como primer punto, hemos vivido lejos de Dios y dur- durante mucho tiempo hemos estado lejos de Dios. Durante todos estos años, tal como le sucedió al pueblo de Israel, en este caso más específicamente Judá. Y aunque todos hemos escuchado de Dios, hemos escuchado sus historias, hemos escuchado que Él fue quien creó el cielo, quien creó la tierra, escuchamos de sus mandamientos, escuchamos de que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Todo eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Bueno, eh, pero no se trata solo de conocer la historia, y conocer la historia no quiere decir que nosotros estemos cerca del Señor. No basta solamente con conocerla. Estar cerca de Dios requiere un cambio real de corazón, un compromiso diario de obedecerle y buscarle en todas nuestras decisiones. No podemos pretender que estamos viviendo bien delante del Señor cuando nuestra vida está enfocada en los deseos del mundo, en nuestros afanes y preocupaciones. Y con esto no quiero decir que nosotros pues no nos podemos preocupar porque pues somos seres humanos y en cualquier momento lo vamos a hacer. Hay algo que nos va a afanar, hay algo que nos va quizás a llevar a pensar en ello, no sé, tenemos que dar una respuesta, tenemos un compromiso, algo, pero cuando me refiero a que no nos dejemos llenar como de los afanes y de las preocupaciones, es que a veces nosotros empezamos a pensar en eso horas, horas, y a veces no solo horas, días, no sé, las 24 horas de los 7 días, los 7 días de la semana, todo el mes. ¿Y qué pasa? Pues dejamos que eso entre en nosotros y le vaya quitando ese lugar a Dios. Vamos sacando a Dios por dejar que todas esas preocupaciones entren en nuestras vidas. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que, ¿qué? Que nos estamos alejando de Él. No podemos tampoco pretender que estamos cerca del Señor cuando cuando actuamos de la misma manera que las personas que ni siquiera saben de Dios. Y la verdad esto es duro, porque muchas veces creemos que estamos bien, como le pasaba aquí a Judá, pero en realidad no era así. No estamos bien si nuestro corazón está lleno de rencor, no estamos bien si nuestro corazón está lleno de odio, de amargura, de tristeza, de decepción, de egoísmo. Y también esto lo hemos escuchado muy seguido, de que no podemos dejar, que no nos podemos dejar llenar de egoísmo, de rabia, de rencor, de odio, porque pues eso afecta nuestras vidas. Pero es que nosotros a veces lo dejamos como que, no, pues no puedo sentir odio pero y ya, y no lo vemos como tan grave, tan alto. Y a manera de testimonio, y pues también resaltando este punto, como para entender un poco lo grave que es, hace más o menos unos 3 años, 3 años y medio, no tengo bien presente, yo empecé a cogerle fastidio a una persona poco a poco, y yo dejé que eso hiciera parte de mí, tanto que llegué al punto de odiar a esa persona. Y cuando uno habla de odio ya es algo grande. Yo a esa persona no podía verla porque de una vez me amargaba. Yo no, apenas llegaba, apenas la veía, yo de una vez me llenaba de rabia, me amargaba, me molestaba por todo, hasta que entendí, o sea, pues Dios me hizo entender porque eso es lo otro. Nosotros a veces maquillamos, tratamos de maquillar las cosas para que no se vean como tan graves, pero en realidad era grave. Pero Dios me hizo a mí entender que ese odio a mí no me iba a hacer avanzar. Primero, porque pues lo reconozco, yo ya estaba sirviendo en la iglesia y yo era consciente de que eso yo no lo podía hacer. Primero porque lo que yo sentía era lo que yo transmitía y yo no podía ir a enseñar cuando mi corazón estaba lleno de odio. Y segundo, algo que puede sonar fuerte, pero que también yo lo tenía muy presente, es que yo me acuerdo que yo en la noche le decía al Señor, Señor, ayúdame porque si tú vienes hoy por mí, yo me voy para el infierno por estar odiando a esta persona. Y yo me acostaba así con ese temor de que si el Señor venía por mí, yo me iba para el infierno. O sea, yo lo tenía tan claro porque es que em,
creo que es Efesios 4, que dice que quitemos de nosotros lo que es la amargura, la ira, el enojo. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que tenemos que quitar eso de nuestras vidas, es por algo, es porque hace algo en nosotros que nos aleja de Dios poco a poco. Y entre más lo dejemos avanzar, más nos vamos a alejar del Señor. De decepción, de egoísmo y no solo eso, también lleno de avaricia y de dependencia por las cosas materiales, porque hoy día la preocupación es tener dinero para estar bien. Si tengo dinero, soy feliz y lo tengo todo asegurado. Y yo creo que hoy día sí realmente es una preocupación de que nosotros nos enfoquemos en el trabajo, en querer hacer y lograr más y más y más y más, con el fin de, según, estar bien, con el fin de podernos dar los gustos que queramos, de que podamos conseguir lo que deseamos, pero, pero en realidad no, o sea, digamos que eso empieza a ser parte de nosotros, eso empieza a alejarnos de Dios poco a poco. Cuando nosotros nos enfocamos tanto en esto que queremos y trabajamos por ello a veces, no sé, de día, de noche, en todo momento, empezamos a sacar a Dios de nuestra mente. Poco a poco lo vamos sacando porque nos estamos enfocando en otras cosas y eso nos aleja de Dios. Olvidamos que la provisión viene de Dios y que la confianza no debe estar en nosotros mismos, sino en aquel que nos llamó. Tampoco estamos bien si venimos a la iglesia una vez a la semana o una vez al mes, leer la Biblia o orar de vez en cuando. Si sus decisiones diarias reflejan egoísmo, mentiras, actitudes de resentimiento, esto más bien significa que seguimos viviendo lejos de Dios. Mateo 7:21 nos recuerda que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso significa que no basta decir que creemos, sino que debemos vivir conforme a su voluntad. Vivir cerca de Dios no depende solo de conocimiento, como ya lo mencionaba anteriormente, o de tradición religiosa, que por ejemplo vamos a la iglesia solo los domingos o todos los domingos y ya con eso tenemos una increíble semana, ya con eso estamos muy cerca de Dios, sino de poner en práctica su palabra en cada aspecto de nuestra vida y reconocer que hemos estado lejos de Él es el primer paso. Como segundo punto, no hemos reconocido nuestro pecado. Otro motivo por el cual nos hemos alejado de Dios es que no reconocemos nuestro propio caminar en el pecado. Nosotros nos cegamos por eso. A veces creemos que estamos actuando de la mejor manera cuando en realidad no es así. Y preferimos ver a los demás y ver las fallas de los otros, pero no nos detenemos a examinar nuestra propia vida. La palabra nos enseña que todos hemos pecado. Y quizá, bueno, un ejemplo, a veces pensamos que, por ejemplo, esa persona ha robado, uy, qué gran pecado, pero nosotros, no sé, a veces somos chismosos o pensamos que en que esa persona es un adúltero, es un fornicario, pero nosotros mentimos y sabemos que para Dios todos los pecados son iguales, que una mentirita pequeñita, piadosa, que una mentira buena, que una vez escucho, eso no existe, eso no existe delante del Señor, todo es igual. Bueno, todos hemos pecado y es necesario reconocer nuestros errores en vez de fijarnos en los demás. Nadie está exento y el pecado nos separa del Señor. Y no se trata solo de pecados grandes, como dije ahorita, a los ojos humanos, porque nosotros como que solemos clasificar los pecados. Unos son más grandes y los otros más pequeños. Los que cometen esos pecados más grandes, uy, como que se ve más mal. Y los que cometen los pequeñitos, pues como que pasa. Pero no es así. En el Señor todos son iguales. También se trata de un corazón que no le busca, que no lo honra, que no le obedece, pues hemos puesto en primer lugar otras cosas. Tal vez hemos hecho del trabajo, del dinero, de las diversiones, de las redes sociales.
o de una relación nuestra prioridad, olvidando que el único que merece el primer lugar es el Señor. Y eso yo creo que todos tenemos que reconocerlo, porque hemos dado prioridad a otras cosas antes que a Dios. Por ejemplo, podemos pasar, no sé, 3, 2, 3, 5, 4, no sé cuántas horas en el celular, pero a veces decimos, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para invertir en otras cosas, para ir y divertirnos, pero para el Señor no tenemos tiempo. Entonces, eso es un pecado también muy grande, porque nosotros, digamos que a veces no hemos como sabido organizarnos, porque la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Entonces, no es excusa de que no tenemos tiempos de servir al Señor, de, de entregar nuestra vida a Él. Él nos creó, nos sostiene y nos ha amado con amor eterno. Pero ¿qué hemos nosotros hecho en respuesta a ese amor que Él nos ha dado? Lo hemos dejado a un lado por seguir nuestro razonamiento y nuestra voluntad caprichosa, porque eso sí, somos bien caprichosos. Nosotros a veces queremos irnos por donde, nos vamos por donde queremos. Muchas veces diciendo, vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a orar para que Dios nos guíe, pero al final terminamos tomando las decisiones por nuestra propia cuenta, haciendo lo que desde un principio queríamos hacer. Y de acuerdo a este endurecimiento e indiferencia al Señor, es necesario que reconozcamos nuestros pecados, lo cual implica admitir nuestros errores, las desviaciones y actitudes equivocadas en lugar de justificarnos o ignorarlos. Muchas veces, como Jeremías confrontó a Judá, el pueblo no se detenía a reflexionar. Dice, Jeremías 8:6 dice, no hablan rectamente, ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Yo creo que esta es una pregunta que en realidad nosotros debemos hacernos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eh, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me estoy alejando del Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no le busco como debe ser? ¿Por qué no le dedico el tiempo que debo dedicar? ¿Por qué no le estoy sirviendo al Señor? ¿Sí? Entonces yo creo que eso es para nosotros, eh, digamos, caer en cuenta, por ejemplo, yo lo he hecho. Yo a veces me pongo a analizar, analizar mi vida. Yo creo que todos debemos hacerlo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Qué estoy dejando entrar en mí? ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a acercarnos al Señor, porque todo eso que nosotros permitimos está afectando nuestras vidas, aunque no queramos aceptarlo, afecta nuestras vidas y va abriendo huequitos, 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 y cuando nos damos cuenta, estamos completamente lejos del Señor. Este versículo nos recuerda la importancia de examinar nuestra vida y de preguntarnos sinceramente qué hemos hecho que nos ha separado de Dios. Primera de Juan 1:9 nos enseña, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos muestra que el primer paso hacia la reconciliación con Dios es confesar y ser honestos con Él, pero realmente es acercarme a Él. Si yo realmente quiero, reconozco que estoy lejos del Señor y que necesito volverme a Él, sí o sí debo acercarme y reconocer lo que está pasando con mi vida. El Señor nos va a atender. El Señor va a atender a esa humillación, a ese reconocimiento, a ese arrepentimiento de nosotros. Si realmente queremos volver a acercarnos al Señor y marcar esa diferencia, porque algo que yo también veía es que nosotros, aquí, por fin no, nosotros como hijos de Dios debemos marcar la diferencia donde quiera que estemos, pero como les decía ahorita, a veces estamos actuando como las personas de afuera, estamos actuando de la misma manera. Entonces es necesario reconocer que no estamos bien. Si miramos la palabra de Dios,
vemos que los apóstoles fueron completamente entregados a Dios, completamente entregados. Y yo miro mi vida y no tengo ni esto, ni esto, me falta mucho. Pero ¿de qué cómo puedo lograr em, ser de bendición, poder ser esa vasija de honra delante del Señor? Es acercándome a Él, reconociendo, humillándome y, o sea, como que ser consciente de que he pecado, porque a veces no somos conscientes de nuestros pecados y los dejamos pasar por alto. Si reconocemos nuestra condición y que necesitamos del Señor Jesús en nuestra vida, nuestra relación con Dios seguirá siendo superficial. Pues como mencioné anteriormente, no basta con conocer su historia, asistir a la iglesia los domingos o leer la Biblia de vez en cuando. Es necesario una actitud de arrepentimiento desde nuestro interior, dispuesto a dejar lo que nos separe de Él y caminar en obediencia y sometimiento a su perfecta y buena voluntad. Debemos estar dispuestos a sacar de nuestra vida eso que nos aleja de Dios. Y a veces es difícil, a veces es difícil porque nosotros nos apegamos tanto a las cosas, nos apegamos tanto a las personas como si de ellos proveniera la salvación, por decirlo de esa manera. O sea, nosotros nos apegamos mucho, entonces tenemos que soltar, que sí, que a veces duele, pero algo que yo tengo presente es que duele más duele menos, digamos que ese momentico de decisión de soltar a pasar una vida lejos del Señor. Duele muchísimo más. Y a veces nosotros como que nos enfocamos en eso tanto que no nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Dios y nos estamos perdiendo en ello. Como el tercer punto, el llama- el llamado de Dios es el arrepentimiento y los brazos de Cristo, perdón. El llamado de Dios es el arrepentimiento y los brazos de Cristo nos acogen para el regocijo eterno. La única salida a nuestra condición de pecadores indiferentes a la voz de Dios es el arrepentimiento sincero y no superficial. Es la evaluación a nuestra propia vida. Es la evaluación a nuestra propia y personal situación de vida en relación con Dios y su palabra. Eso implica un verdadero cambio de actitud que nos lleve a volvernos a Dios. El arrepentimiento nos permite recibir la gracia y el perdón por parte del Señor. Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos salvación, hoy es el momento de dejar las excusas y las justificaciones. Es momento de soltar y de decir, no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy, no sé, estudiando, tengo muchos trabajos, tengo muchas obligaciones allá afuera. Es momento de que nosotros como que dejemos todo eso y que nos volvamos realmente a Dios. Miren que algo que me ha pasado mucho como estudiante, porque pues yo digamos que trabajo, estudio, tengo varias cositas y a veces como que en mi afán, porque pues digamos que cier- ci- mm, tengo ciertas responsabilidades, pues como que a veces voy con mucho afán y digamos que a veces me han dicho, venga y usted, ¿por qué no dice? Porque es que lo primero que dicen, ven, es la iglesia por debajo de todo. Ponen el trabajo por encima, la universidad por encima y las demás obligaciones por encima. Entonces me han hecho el comentario como que, bueno, ¿usted por qué no dice allá que no puede porque está estudiando? Y mi respuesta en los que siempre me han preguntado eso es, prefiero dejar de estudiar antes que dejar de servirle a Dios. Y es la respuesta que yo le doy a cualquier persona que me haga esa pregunta, porque es que yo no puedo, o sea, yo no puedo poner a mis cosas, poner, digamos, mis obligaciones por delante de Dios, porque es que ellas no me van a ayudar a mí, ellas no me van a dar la salvación y lo que yo más anhelo es estar allá con Cristo. Yo sé que un título es importante aquí en la tierra, quizás para tener, no sé, una mayor estabilidad, un mejor trabajo. Sé que la familia es importante porque pues la familia, digamos, nosotros la amamos todo. Sé que el trabajo es esencial,
para nosotros, porque por medio de Él Dios nos provee, Dios nos da todo lo que necesitamos, pero si vemos, es Dios quien nos permite trabajar, estudiar, tener una familia. Yo veía un video que me llamaba mucho la atención, creo que ya algunos lo han visto. Se trata de un vasito, eh, arroz y una pelotica. A veces, bueno, el video nos muestra que primero echan el arroz y luego echan la pelota y ponen la pelotica. Eh, digamos que el arroz hace como referencia a todas esas cosas que nosotros ponemos por delante. Y la pelotica hace referencia al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ponemos todas esas cosas, primero, y vamos a poner esa pelotica ya no cabe. ¿Por qué? Porque le dimos todo a esas cosas, nuestra energía, digamos que nuestro enfoque, y cuando quisimos buscar a Dios o darle, digamos, un poquito de nuestro tiempo, ya no hay. Decimos como que estamos cansados, estamos agotados, por ejemplo, ya al final de la noche nosotros ya no queremos nada de todo lo que hemos hecho. Pero también mostraban como la otra parte. Entonces ponían la pelotica y luego echaban el arroz y todo cabía perfectamente. Entonces eso me recuerda, la verdad no tengo muy presente en qué pasa esta. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, esto es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que si nosotros nos enfocamos primero en el Señor, que si nosotros lo buscamos a Él primero, le damos ese lugar, Él traerá lo demás y nosotros no tenemos que afanarnos, no tenemos que preocuparnos, porque Él es quien nos sustenta, quien nos da todo lo necesario. Em, entonces, digamos que esto es importante. Nosotros primero entreguémosle a Dios nuestra vida y dejemos a un lado todo ello que nos impide acercarnos a Él y al contrario nos está alejando mucho más. Hoy es el momento de dejar las excusas, las justificaciones. Es tiempo de reconocer delante de Dios y decir, Señor, he pecado contra ti y me arrepiento de desobedecer su palabra. Si lo hacemos, Él no nos va a rechazar, sino que nos recibe con brazos abiertos como al hijo pródigo. ¿Conocemos la historia del hijo pródigo? Mm, bueno, en Lucas, ese se encuentra en Lucas 15. No importa lo que hayamos hecho, lo que importa es que reconozcamos nuestra necesidad y nos entreguemos a Cristo, porque es de esta manera que no, perdón, porque es de esta manera que nos volvemos a Dios reconociendo que si hemos obrado mal delante de su presencia. Es ahí donde reconocemos que le hemos fallado, que hemos estado actuando como a Él no le agrada. Como conclusión, amigos y hermanos, ante la dureza e indiferencia de nuestra alma o de nuestro corazón, ante Dios, la voz del Señor Jesús es arrepentidos y creed en el Evangelio, como lo menciona Marcos 1:15. Y como le dijo el apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y salvación. Y esta fue la actitud del hijo rebelde y pródigo cuando reconoció su pecado y decidió volver a la casa del Padre. Y por su arrepentimiento sincero fue acogido a misericordia y salvación. Por esto, hoy reconozcamos que si hemos sido pecadores, desobedientes, y volvamos al Señor y de esta manera obtendremos perdón y vida eterna. Soberano Dios, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias porque una vez más tú nos recuerdas, Señor, nuestra condición, cómo nos encontramos, soberano Rey. Gracias porque, Señor, tú cada día nos hablas, Señor, y todo este tiempo nos has estado hablando, recordándonos, Señor, diciéndonos que nos volvamos a ti, que estamos en ese tiempo en el que aún podemos acercarnos, Señor. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos, soberano Rey.
Ayúdanos a reconocer que te hemos estado fallando, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a reconocer, Señor, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos dejar todo lo que nos aleja de ti, Señor. Mira los tiempos en los que nos encontramos, Dios amado. Te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos por la vida que hemos estado llevando, Dios amado. Perdónanos porque no te hemos tenido en cuenta para nada en nuestra vida, Señor, sino que andamos tras las necesidades de afuera, Señor. Andamos tras las preocupaciones, intentando nosotros mismos, Señor, en nuestras fuerzas, querer llenarnos con lo que hay allá afuera, Señor. En nuestras fuerzas, querer sustentar nuestras vidas, Dios amado, olvidándonos que todo viene de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Dios amado, y que nos ayudes, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos estado siguiendo tu palabra, Señor, porque hemos estado viviendo, Señor, como lo hacen las demás personas, trayendo a nuestras vidas costumbres, Señor, costumbres que ellos tienen, Dios amado, y llevando una vida seca, fría delante de ti, Señor. Perdónanos, Dios amado, y ayúdanos, soberano Rey. Ayúdanos para que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos reconocer que te necesitamos, Dios amado, que necesitamos de tu presencia, Señor, que necesitamos de ti en nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, volvernos, Señor, para que podamos ser esos hijos tuyos agradables, Señor, que te agraden, esas vasijas de honra, Dios amado, esas personas que te sirvan, Señor, que entreguen su vida completamente a ti, Dios amado. Te pedimos, Señor, que toques cada una de nuestras vidas, redargúyenos, Dios amado, e inquiétanos a cada día acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén.